Este salmo, segunda parte. Este salmo se compuso con la mayor probabilidad con ocasión de las fiestas de los tabernáculos en el 7º mes. El salmo nos ayuda a cantar las alabanzas de Dios por lo que Él es para su pueblo. Y por lo que ha hecho por Él, a instruirnos y a exhortarnos unos a otros con respecto a los deberes que tenemos para con Dios, sobre el peligro de rebelarnos contra Él y la felicidad de que gozaríamos si nos mantuviésemos en estrecha comunión con Él. Cuando el pueblo de Dios se reúne en el día de la fiesta solemne, se les debe decir que tienen algo que hacer, pues no estamos en la iglesia para dormir ni para holgazanear. Se estimula a los adoradores de Dios a que cumplan con su deber y se les enseña con el canto de este salmo a hacer con gozo y conciencia. Hemos de ver entonces en Dios, el Dios de Jacob y nuestra fuerza. Como al Dios de nuestra fuerza hemos de orar a Él y cantarle como al Dios de toda la posterioridad del Jacob, que luchó con Dios y prevaleció. Hemos de hacerlo con todas las expresiones de santo júbilo. Había de hacerse entonces con pandero, con cítara, con arpa y trompeta, al cantar a Dios en aclamación, en alta voz, expresando nuestra ferviente devoción en las divinas alabanzas. Ningún tiempo está fuera de lugar para alabar a Dios, pero hay ocasiones especiales designadas no para salir al encuentro de Dios. Él siempre está cerca de nosotros, sino para encontrarnos los unos con los otros, a fin de alabar juntos al Señor. Se le instruye acerca del tal deber, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, instruida por el Dios que rescató a todos los descendientes de Jacob de la esclavitud de Egipto. Por eso los constituyó como testigos en José, no precisamente como representantes del reino del norte, sino de todo Israel, pues José fue constituido por su padre heredero de las promesas de la bendición. En el versículo 6 cambia súbitamente de persona. Habla a Dios. Aparté sus hombros de debajo de las cargas. Lo que sucede en este día, Dios lo había sacado de la casa de la esclavitud, quitándole de los hombros las pesadas cargas que los egipcios les imponían, de personas de la tercera a la segunda. En el versículo 7, clamaste y te libré. La mención del trueno es imposible que se refiera al Sinaí, ya que en el versículo trata de rescatar de los israelitas de Egipto. Ha de verse pues a la luz de 18:11, pasa luego a mencionar la rebelión del pueblo de Meriba. Quizás se menciona este incidente a causa de las libaciones de agua que se ofrecían en las fiestas de los tabernáculos. Ni una, si en las solemnidades de los judíos que se les exhortaba a recordar su rescate de Egipto, mucho más deberíamos nosotros recordar en nuestro culto dominiciales la gloria redentora obrada a nuestro favor mediante el sacrificio de Cristo. Dios, por medio del salmista, habla aquí a Israel y también en ellos a nosotros. Demanda diligentemente y seria atención a lo que va a decir. Oye, pueblo mío, yo te voy a decir con la mayor solemnidad y te amonestaré, es decir, te haré una seria advertencia.
No te contentes con oír de cualquier manera. Oh Israel, si quieres escucharme, le lleva a la memoria la obligación que tiene para con él, por ser Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Este mismo es el prefacio a la promulgación del decálogo. Por eso es un motivo poderoso para que observen los mandamientos de Dios. Le da un resumen tanto a los preceptos como a las promesas que les habían dado antaño cuando salieron de Egipto. El gran mandamiento era que no había de tener otros dioses. La gran promesa consistía en que Jehová era un Dios todo suficiente, cercano a ellos, si ellos se adherían a él, solo a él. Él sería su poderoso protector y gobernador, al que siempre podían acudir como a bienhechor amoroso y magnificentísimo. Abre tu boca y la llenaré. Alimento, y sus progenitores le llenaban el buche. Así también los que sirven a Dios verdaderamente pueden abrir la boca en oración a su Padre Celestial, seguros de que Él les cumplirá los deseos legítimos y satisfará sus necesidades. Le acusa de haber menospreciado la autoridad de Dios. Pero mi pueblo no oyó mi voz, se hizo el sordo y no me quiso obedecer. Jehová estaba dispuesto a ser su Dios, pero ellos no estaban dispuestos a ser su pueblo. A continuación, Dios se justifica en los castigos que infringe a su pueblo. Los entregaré, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron según sus propios consejos. Dios a nadie fuerza a obedecerle. Amonesta a todos y le hace ver que el pecado es destructivo, de modo que el que persevera en el pecado va por el camino de su propia ruina. La dureza de corazón resulta siempre un enemigo mucho más peligroso y opresor que todos los enemigos que nos puedan atacar desde afuera. Si Israel hubiese obedecido a Dios, ningún enemigo exterior había sido capaz de oprimirle ni subyugarle. Dios continúa testificando de la buena voluntad que aún alberga hacia ellos. Veía cuán triste era el caso de ellos, cuán segura su ruina al ser dejados a su propio consejo, y siente compasión de mi pueblo. Isaías 48. Oh, si me hubiesen escuchado mi pueblo. Isaías 48, 18. De manera semejante se lamentó el Señor sobre el Señor Jesús de la obstinación de Jerusalén. Lucas 19, 42. Las expresiones son muy emotivas e indican cuán fuerte es el deseo de Dios de que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Los grandes beneficios que Dios tenía reservados para su pueblo y que les había dispensado si ellos le hubiesen sido obedientes. En un momento habría yo derribado a sus enemigos. En Dios y solo en Él hay que confiar para ganar la victoria con nuestros enemigos. Con solo volver su mano, los que odian a Jehová se le habrían sometido, y a pesar de que todos los intentos de los enemigos le habrían sido para siempre, ya sea la humillación de los enemigos, ya sea la prosperidad y seguridad de Israel, pues había dispuesto de todo lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Observe que lo único que Dios requería de ellos era que le escuchasen, como un discípulo al maestro, como un criado al amo, como un hijo a su padre, y que anduviesen en los caminos de Dios. La obediencia es el camino hacia la felicidad, así como el pecado es el camino hacia la desgracia y la destrucción. La última frase, 5, oían una lengua desconocida, merece un breve comentario. El origen dice literalmente lenguaje que yo no conocía. Comencé a oír
Este es el único modo de traducir este imperfecto. Habla pues el salmista como representante de Israel al tiempo de la salida de Ezequiel. Comenzó Israel a oír al Dios a quien todavía no había aprendido a conocer, como el que se revela de Dios de la redención, hablándole a Israel en las portentosas obras de la liberación de Egipto. Estaría pues implicado aquí todo lo que leíamos ya en el capítulo 3 de Éxodo. Lenguaje de Dios desconocido para Israel. Todas las demás interpretaciones resultan absurdas o oscuras. Las fiestas de la trompeta. Era observada en un día festivo en el sentido estricto de que cesaban todos los trabajos y como un memorial, porque tocaban la trompeta, era un convocatorio santa. Años más tarde, cuando se derramaba la libación sobre el sacrificio, los sacerdotes y levitas cantaban el Salmo 81 y el sacrificio de la tarde cantaba el Salmo 29. Durante todo el día sonaban las trompetas en Jerusalén, desde la mañana hasta el anochecer. Los rabinos creían que en este día Dios juzgaba a todos los hombres y que ellos pasaban delante suyo como las ovejas pasan delante de su pastor. La fiesta de las trompetas es una figura de cuando Israel se reúna en la tierra como nación, después de que la iglesia haya sido arrebatada. En los primeros versículos se llama al pueblo de Israel a unirse a cantar las alabanzas de Dios, quien es la fuente de su fortaleza, y gritar de gozo al Dios de Jacob. Esto es, al Dios de toda gracia. Invita a los levitas a unirse al coro alegre con sus instrumentos musicales, y los sacerdotes marcan la llegada de la séptima luna nueva, tocando el shofar, en una fiesta instituida por Dios para la nación de Israel. Él la estableció en José. Aquí José representa a todo Israel. Cuando él pasó por toda la tierra de Egipto, aquí parece significar que Dios ordenó esta fiesta después de la confrontación con Egipto y la salida de su pueblo de aquella tierra. Al final del versículo 5 leemos: oí lenguaje que no entendía, y debemos considerar si el que habla es el salmista o Dios. Si el salmista o Israel hablando, el lenguaje puede referirse a la lengua extraña de los egipcios. Salmo 114:1. Dios hablando a Israel en la redención de Egipto, una revelación nueva de Dios a sus almas. El oráculo de Dios que se halla en los versículos restantes del Salmo. Si es Dios quien habla, entonces el pensamiento pudo ser: oí lenguaje de los egipcios que no entendí, en el sentido de reconocer o aceptar como válido. Como lo pone, él no reconoció a los egipcios como ovejas suyas. A favor de esto último está el hecho de que el pronombre yo y la primera persona que habla en el resto de Salmos se refiere a Dios.
Dios había quitado del hombro del pueblo la carga que llevaba, el trabajo de servidumbre a los egipcios. Sus manos fueron libradas de tener que llevar cestas llenas de barro y ladrillos. Cuando clamaron a él, les libró de todos sus problemas y molestias. Le contestó en el lugar secreto del trueno, una referencia a la nube que le guiaba y protegía, o al establecimiento de la ley en el monte Sinaí. Le probó en las aguas de Meriba, donde Moisés golpeó la roca e incurrió en pecado delante de Dios. Les había advertido que el camino de la bendición estaba en la felicidad a él como el único Dios verdadero. Su prohibición de la idolatría fue clarísima. Después de recordarles cómo le había sacado de la tierra de Egipto, hizo la promesa maravillosa de que si ellos abrieran la boca, él la llenaría. Esta promesa ha sido aprovechada erróneamente por algunos predicadores perezosos, queriendo justificar su falta de preparación, alegando que todo lo que tienen que hacer es abrir su boca en público y el Señor le dará un mensaje. Pero este no es el sentido en ninguna manera. La idea es que si ellos fueran a Dios con sus grandes peticiones, Él se las concedería. No hay nada bueno que Él no haría por un pueblo obediente. ¿Quién puede comprender el pleno significado de esta frase? Él es el omnipotente Señor. No hay nada difícil para el Señor. Abres tu boca, dice Él, todo lo que puedas y yo la llenaré. Pide cualquier cosa, mi nombre, dice en el Nuevo Testamento, y lo haré. Todo lo que Él pide en nuestra obediencia y la redención de nuestro corazón y voluntad. Pero el pueblo de Dios se hizo el sordo ante la voz de Dios, e Israel no quiso obedecerle. Así que le dejó salirse con la suya y les entregó a la miseria de caminar en sus propios consejos. Pero este abandono no fue sin dolor en el corazón de Dios. Él lamenta la insensatez y tosudez continua de ellos. Si le hubieran oído, pronto habrían derribado a sus enemigos. Sus adversarios hubiesen venido ante él, postrados y sometidos, y la prosperidad de Israel no conocería ninguna interrupción. Él alimentaría a su pueblo con la mejor del trigo, esto es, la mejor nutrición física y espiritual, y con la miel deliciosa que sale de la peña de Palestina.